¿Estás preparado para descubrir uno de los castigos más brutales y despiadados que la humanidad haya inventado? Un tormento tan cruel que literalmente rompía todos los huesos del condenado, dejando tras de sí un espectáculo de dolor, miedo y humillación pública. Hoy vamos a adentrarnos en la historia del cepo romano, un instrumento de tortura que no solo destruía cuerpos, sino que destrozaba almas y voluntades. Esta es una historia tan impactante, tan escalofriante, que una vez que la escuches, no podrás apartar la mirada. No es solo una lección de historia, es una mirada cruda a la naturaleza humana y al lado oscuro del poder. Así que, quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir cambiará para siempre la forma en que ves la justicia y el castigo. Y si te apasiona conocer estas historias reales que parecen sacadas de una pesadilla, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ningún video. Vamos a empezar este viaje a la brutalidad romana y te aseguro que no vas a querer perderte ni un solo detalle en Londres. Una noche cerrada. La niebla espesa como un sudario, la humedad pegajosa que se filtra hasta los huesos. Las farolas de gas apenas dibujan siluetas inciertas en las esquinas del East End. Pero esta no es una historia de la Inglaterra victoriana. No. Aún para entenderla hay que retroceder mucho más. 2000 años antes, cuando la brutal Roma extendía su sombra de hierro por toda Europa. Porque incluso en los lúgubres callejones de Whitechapel, Londres y Asesinos, resonaban ecos de un castigo tan cruel, tan inimaginablemente atroz, que haría estremecerse al mismísimo Jack el Destripador cepo romano. Ah, sí, hoy todo el mundo se imagina el cepo como una simpática atracción de feria en turistas, metiendo la cabeza y las manos entre dos tablas de madera, sonriendo para la cámara, mientras les lanzan tomates podridos. ¡Qué dulzura! ¡Qué entretenimiento familiar! Pues bien, olvídense de esa imagen, porque el cepo romano no tenía nada de pintoresco. Era un artefacto de pura, deliciosa maldad, diseñado no solo para inmovilizarte, sino para destruirte. Para tritura huesos, romper músculos, dislocar articulaciones y todo ello con la lentitud de una pesadilla que jamás termina. Imaginen esto, un banco de madera gruesa, áspero, maloliente. En él, el reo era colocado boca arriba o boca abajo, dependía de la creatividad del verdugo de turno. Y las extremidades eran el verdadero espectáculo. Los tobillos, las muñecas, las rodillas, los codos, todo atado con correas de cuero, tensadas, a tal punto que la carne empezaba a cambiar de color en cuestión de minutos. Y luego venía el golpe de gracia, el mecanismo de torsión, un sistema de palancas y ruedas que permitía estirar, girar, forzar el cuerpo más allá de sus límites. Cada giro de la manivela arrancaba un sonido escalofriante, un crujido, un chasquido, el húmedo gemido de huesos astillándose bajo presión. A veces las rótulas saltaban de sus encajes como canicas en una mesa. A veces los tendones se desgarraban como viejos cordones. Y los gritos. Los gritos llenaban el aire como música macabra para los oídos de Roma. Pero no se vayan todavía, esto es solo el principio, porque los romanos, con su refinado sentido del espectáculo, sabían que el verdadero poder de este castigo no estaba en la sangre, sino en el tiempo. El reo podía quedar atrapado en el cepo durante días, sin comida, sin agua, sin posibilidad de moverse. Cada intento por respirar, por cambiar de postura, provocaba más dolor, más daño. La hinchazón cortaba la circulación. La necrosis comenzaba su lento y repugnante trabajo. No era raro que los dedos de los pies o de las manos simplemente cayeran, putrefactos. Y aún así, la muerte se resistía, juguetona,
dejando que la víctima agonizara en un infierno personal diseñado para quebrar no solo el cuerpo, sino el alma. ¿Suena espantoso? Lo eran, y aquí viene la ironía final. Muchos de los condenados al cepo ni siquiera eran criminales peligrosos. A menudo bastaba con deber impuestos, desobedecer a un magistrado. ¡Oh! ¡Qué atrevimiento! Contradecir a un centurión en estado de ebriedad no importaba. El mensaje era claro en Roma: no castiga. Roma aplasta. Pero claro, ustedes se preguntarán, ¿por qué tanto empeño en inventar semejante atrocidad? ¿Acaso no tenía Roma ya suficientes maneras de castigar, de humillar, de ejecutar? ¿No bastaban las crucifixiones en masa, las decapitaciones públicas, las fieras hambrientas en el circo, inocentes preguntas de almas modernas? Lo que hay que entender es que para Roma, la violencia no era simple castigo, era política, era espectáculo, era control psicológico. Cada gota de sangre derramada, cada hueso partido, cada grito de agonía era un mensaje dirigido a todos los que osaban siquiera imaginar un mundo sin la bota romana sobre su cuello. Y el cepo, amigos míos, era la herramienta perfecta para ese propósito. Verán, una ejecución era rápida, un latigazo pasajero. Pero el cepo ofrecía algo mucho más sabroso: la lenta y pública destrucción del cuerpo. Era la encarnación misma del poder imperial, prolongada en el tiempo para que todos la contemplaran y aprendieran la lección. Imaginen un foro romano en un día de mercado, gente pululando entre los puestos, comprando aceite de oliva, vino, higos, y allí, en medio de la plaza, una figura inmóvil, atrapada en el cepo. El sudor perlaba su frente. Los labios resecos se abrían en un rictus de dolor. La piel, amoratada, tensa por la hinchazón. Los brazos extendidos en ángulos imposibles, como los miembros de un muñeco roto. A cada intento de moverse, un sonido húmedo, gutural, escapaba de su garganta. Los niños se acercaban a mirar, con esa mezcla de curiosidad morbosa e inocente crueldad que solo los pequeños poseen. Algunos vendedores ofrecían apuestas. ¿Cuánto durará? ¿Hasta el amanecer? ¿2 días? Y mientras tanto, los centinelas de Roma observaban, impasibles, armados no solo con lanzas, sino con la certeza de que nadie, absolutamente nadie, desafiaría al imperio después de contemplar aquel espectáculo. Porque eso era el cepo romano en un teatro de la dominación, una obra en la que el reo se convertía en protagonista involuntario de su propia aniquilación, y el público, en testigo fascinado de la omnipotencia del Estado. No es de extrañar que los mismos soldados que lo manejaban lo apodasen con cierto retorcido humor la cuna de los traidores. ¡Qué poético!, ¿no? Una cuna que en lugar de arrullarte, te rompía en 1000 pedazos. Y como todo en Roma, no era solo un artefacto de madera, era una declaración, una obra de ingeniería al servicio de la tiranía. No cualquier carpintero podía fabricar un buen cepo. Requería precisión, solidez, la garantía de que sus bisagras y sus palancas resistirían días enteros de sufrimiento humano sin ceder, porque Roma exigía perfección, incluso en sus instrumentos de tortura. Y he aquí un detalle delicioso: había cepos móviles, montados sobre cajos llevados de ciudad en ciudad para enseñar la obediencia allí donde las palabras no bastaban. Porque qué mejor manera de civilizar a los pueblos bárbaros que mostrándoles el precio exacto de la insubordinación. Ahora bien, sería ingenuo pensar que el cepo romano se limitaba a las plazas o foros. No, amigos míos, su uso era tan versátil como el ingenio perverso de sus creadores. En los cuarteles militares, por ejemplo, se empleaba con notable frecuencia. Soldados díscolos cobardes en el campo de batalla, ladrones dentro de sus propias filas. Todos podían terminar atrapados en ese abrazo de madera y cuero,
Y no crean que los comandantes sentían la menor pizca de compasión. Al contrario, algunos incluso competían por idear variantes más refinadas, más humillantes. Se decía que en las legiones estacionadas en Britania, esa fría y húmeda isla en los confines del mundo conocido, los cepos se adaptaban con clavos sobresalientes en los apoyos de muñecas y tobillos, de modo que el simple peso del cuerpo perforaba lentamente la carne. ¡Qué elegante forma de entretenerse durante una larga campaña! Pero la cuestión no era solo la tortura física, no. El verdadero golpe era psicológico, porque el cepo tenía una cualidad aún más temible que los látigos o las lanzas: la inmovilidad forzada. El ser humano, por naturaleza, lucha, se revuelve, intenta escapar del dolor. El cepo le robaba esa posibilidad. Convertía a un hombre fuerte en un guiñapo impotente, condenado a esperar, a escuchar los propios huesos crujir, los músculos desgarrarse, el latido lento de un corazón que sabía que cada pulso era uno más hacia la muerte. No es casualidad que muchos perdían la razón antes que la vida. Y para los ciudadanos romanos el espectáculo era doble. Se veía cómo se deshacía un cuerpo y cómo se desmoronaba un espíritu, porque no había dignidad en el cepo. No permitía discursos heroicos ni gestos de desafío. Solo lágrimas, gemidos, orina y heces desbordando, mientras la carne se hinchaba y los miembros adquirían grotescas deformaciones. Y si alguien pensaba que tras salir del cepo podría retomar su vida, ¡qué ilusos! Los afortunados que sobrevivían quedaban marcados de por vida en huesos, mal soldados, parálisis, parche, infecciones rampantes. En otras palabras, imperfectos recordatorios ambulantes del poder imperial. Un brazo colgante, un pie torcido. Cada paso les recordaba, a ellos y a todos los que los veían, que Roma castigaba sin piedad. Y por supuesto, como toda herramienta imperial, el cepo no era solo para los pobres desgraciados de a pie, no. Senadores en desgracia, aristócratas caídos en desgracia, incluso esposas de generales acusadas de conspiración. Todos podían probar el áspero abrazo del cepo. Roma no creía en inmunidades absolutas. El mensaje era claro: nadie está por encima de la ley romana, ni de sus cepos. Ahora, déjenme contarles algo que quizá nadie se atreva a mencionar en esos libros de historia pulidos y llenos de fotografías bonitas. El cepo romano también era una herramienta de puro terror psicológico colectivo. No era solo la víctima la que sufría, era toda la ciudad, todo el pueblo, toda la comarca, porque Roma sabía que el miedo es un idioma universal que se aprende desde la infancia. Así, el cepo se colocaba estratégicamente en las vías principales, en las plazas donde niños y ancianos pasaban a diario. No era casualidad. La tortura prolongada era un mensaje público. Esto te espera si te atreves a desafiar el orden. Una especie de cartel luminoso de prohibido desafiar a Homau, que no necesitaba electricidad para funcionar. Y mientras las víctimas languidecían, muchos se preguntaban si la muerte llegaría rápido o si sería un agonizar largo, humillante, donde el cuerpo se rompía y el alma se disolvía gota a gota. La tortura en sí misma se convertía en una función pública, un espectáculo grotesco, con la plaza como escenario y la humanidad como víctima. Algunos historiadores modernos lo llaman terror institucionalizado, pero los romanos, con su pragmatismo brutal, lo llamaban simplemente buena administración. Y hablando de administración, otro punto a destacar es la fina línea entre castigo y tortura que el cepo cruzaba sin remordimiento alguno, porque en esa época la palabra derecho no existía para los condenados. No había abogados, ni juicios justos, ni siquiera un juez imparcial. Solo órdenes, sentencias y la inevitable espera en aquel aparato de tortura diseñado para romper no solo huesos,
sino voluntades. Curiosamente, el cepo también se utilizaba para castigos menores, aquellos que hoy llamaríamos multas o penas de trabajo comunitario. Pero Roma no conocía la palabra ligero, ansí debía ser castigado. Lo serías con toda la fuerza del imperio, y el cepo, como un monstruo silencioso, esperaba paciente para cumplir su función. Ahora, no crean que este método desapareció con la caída del imperio, no como muchas invenciones romanas. El cepo se reinventó, mutó y sobrevivió en las sombras de la historia. Durante la Edad Media, por ejemplo, el cepo apareció en las aldeas inglesas, polvorientas y oscuras, con la misma intención en humillar y castigar al transgresor. Los aldeanos, sin saber nada de legiones o emperadores, apenas podían imaginar la escala de crueldad que ese simple banco de madera había conocido. Y lo irónico es que el cepo medieval a menudo era tan brutal como su antecesor romano, sino más, porque se combinaba con castigos adicionales a golpes, hambre y la exposición a los elementos. Pero claro, eso no impedía que los alcaldes del pueblo se lo tomaran como una oportunidad para un poco de justicia comunitaria. Así que la próxima vez que piensen en un cepo, esa simpática atracción de feria o un castigo menor, recuerden que su historia está bañada en sangre, huesos rotos y gritos ahogados, y que detrás de ese simple invento se esconde una lección eterna sobre el poder, la crueldad y la fragilidad humana. Pero no nos engañemos, pensando que el cepo era solo una cuestión de madera, cuero y clavos. No, el verdadero horror residía en el ritual que lo acompañaba. Puck en Roma. Cada castigo era una ceremonia, un espectáculo cuidadosamente diseñado para maximizar el sufrimiento y la humillación, antes de ser encerrado en esa prisión de huesos. El condenado era arrastrado por las calles atestadas, rodeado por una multitud que vociferaba insultos, lanzaba frutas podridas y escupía sobre su cuerpo ya maltrecho. La desnudez era obligatoria, para que no quedara ni un ápice de dignidad, para que el público pudiera contemplar sin censura cada rasguño, cada hematoma, cada mirada perdida que delataba la muerte próxima. Mientras tanto, los soldados, con una disciplina que bordeaba lo inhumano, aseguraban que nadie interviniera, que nadie pusiera fin a ese tormento anticipado, y la víctima, atrapada entre la desesperación y el horror, se convertía en un muñeco roto en manos de un sistema que no conocía piedad ni compasión. Porque Roma no castigaba solo el delito, castigaba la idea misma de desafío. Y el cepo era el símbolo máximo de ese mensaje brutal. Aquí no hay justicia, solo poder. Pero, como en toda gran tragedia, había también momentos de macabra ironía. Algunos condenados, en un último acto de desafío, encontraban maneras de comunicarse con la multitud en un gesto, una mirada, un grito ahogado que retaba a los espectadores a cuestionar ese horror. Y para algunos, eso era suficiente para mantener viva una chispa de humanidad en medio del infierno de madera y hierro. Sin embargo, para la mayoría, la lenta agonía en el cepo era un recordatorio de que el hombre, cuando es reducido a nada más que un objeto de castigo, puede perder no solo su cuerpo, sino también su alma. Y mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas romanas, el cepo seguía allí, testigo mudo de la crueldad humana, un monumento a la brutalidad disfrazada de ley y orden, porque al final lo que el cepo realmente rompía no eran solo huesos, era la esperanza misma de una justicia verdadera en un mundo gobernado por la tiranía. Pero no todo era sufrimiento y desesperación en la historia del cepo romano. También existía un extraño componente casi teatral que no podemos dejar pasar. Los romanos, como maestros del espectáculo y la propaganda, sabían que el miedo debía ser acompañado de espectáculo para arraigarse en la memoria colectiva. Así que el cepo no solo era una prisión de madera y hierro, sino también un escenario donde se representaba la grandiosidad del poder imperial. Imagina por un momento la escena:
una plaza repleta, cientos de personas murmurando y cuchicheando, mientras el condenado es encadenado al cepo, la sangre empezando a manar, el cuerpo temblando de dolor y frío. Los gobernantes y magistrados se posicionaban en lo alto de tribunas adornadas, vestidos con sus mejores togas, observando el espectáculo como si asistieran a una función teatral. Era un recordatorio visible, palpable, de quién mandaba y de lo que podía hacer a quien osara desafiar su autoridad. La crueldad estaba adornada con ceremonias y gestos calculados para que la humillación fuera total y la lección inolvidable. Pero aquí viene la ironía más cruel. Aunque el cepo estaba pensado para quebrar Júmela, en ocasiones logró el efecto contrario. Algunos condenados, con un coraje que rozaba la locura, conseguían que su resistencia frente al dolor y la humillación se convirtiera en un símbolo de desafío y dignidad. Estas historias, aunque minoritarias, se propagaban entre la población como una llama de esperanza, un susurro rebelde contra la opresión. Y así, mientras el cepo cumplía su función como instrumento de tortura, también se transformaba en manos de esos pocos valientes, en un símbolo de resistencia, porque al final, la historia no es solo la de los opresores, sino también la de los oprimidos que encontraron fuerza en medio de la adversidad. Claro, no debemos romantizar el cepo ni sus efectos, porque la realidad era brutal y despiadada, pero es esa dualidad, ese contraste entre el poder absoluto y la resiliencia humana, lo que hace que la historia del cepo romano sea tan fascinante y a la vez tan aterradora. Sin embargo, mientras la plaza se llenaba de murmullos y el olor a sudor, miedo y descomposición se entrelazaba en el aire. Una verdad incómoda emergía de entre las tablas y cadenas del cepo romano. Este invento macabro no era solo una herramienta de castigo, sino también un espejo cruel de la sociedad misma. ¿Qué mejor manera de controlar a una masa inquieta que reduciendo a sus miembros más problemáticos a simples objetos de exhibición? Los poderosos de Roma, con sus túnicas impolutas y rostros imperturbables, sabían que la tortura pública no solo eliminaba al rebelde, sino que alimentaba la histeria colectiva, convirtiendo el miedo en un arma más poderosa que cualquier legión. Pero la ironía no termina ahí. Mientras el cuerpo del castigado se retorcía en el cepo, el sistema legal romano se jactaba de su justicia y orden. Una justicia donde el veredicto no necesitaba pruebas, ni defensa, ni siquiera humanidad, solo la voluntad del Estado, y el cepo como juez silencioso y brutal. Y ni hablemos del sadismo burocrático. Existían diferentes modelos de cepos para distintos delitos. Había cepos para ladrones, otros para herejes, algunos más sofisticados para rebeldes políticos. Era como si la crueldad tuviera catálogo y el sufrimiento un menú a la carta. Y mientras tanto, la multitud asistía al horror con una mezcla de morbo y resignación, aprendiendo desde niños que desafiar a Roma era condenarse a la desintegración física y moral. Lo más desgarrador era que el cepo no distinguía entre culpables y víctimas reales. Un error, una denuncia falsa o simplemente la mala suerte podían condenarte a esa agonía lenta y pública. Pero Roma no se preocupaba por la justicia verdadera. Se preocupaba por mantener el control a cualquier costo, y el cepo era una de sus herramientas más eficaces. Así que mientras las sombras de la noche cubrían la ciudad eterna, el cepo permanecía allí, un monumento silencioso al poder, sin límites y a la crueldad sin justificación, recordándonos que la historia no siempre es una lección de progreso, sino a menudo un relato de horror y opresión disfrazado de orden. Pero hay algo que pocas veces se menciona cuando hablamos del cepo romano, y es la dimensión humana detrás de la madera y las cadenas, porque aunque los verdugos parecían monstruos sin alma, y los magistrados meros instrumentos del poder, la realidad era más compleja y, por qué no decirlo, un poco más
sórdida. Muchos de esos hombres, encargados de ejecutar el castigo, estaban atrapados en un ciclo de violencia que alimentaba a la sociedad entera. Algunos lo hacían por fanatismo, otros por simple obediencia ciega, y unos cuantos porque esa era la única manera de sobrevivir en un mundo donde la ley era un juego peligroso. Y es que, para ellos, el cepo no era solo un instrumento de tortura, sino una rutina diaria, un trabajo que debía cumplirse sin cuestionamientos, un acto que deshumanizaba tanto al verdugo como al condenado. En este sentido, el cepo romano era un espejo también para quienes lo aplicaban, un recordatorio constante de que la crueldad puede ser una cadena que ata a todos, sin excepción. Pero si el cepo era una prisión de madera para el cuerpo, la verdadera cárcel estaba en la mente y el espíritu, tanto del castigado como del espectador, porque el miedo que el cepo generaba se infiltraba en cada rincón de la ciudad, paralizando a la población con la amenaza de un castigo igual de brutal. Y esa parálisis colectiva, esa aceptación silenciosa del horror, era en sí misma una forma de control mucho más efectiva que la espada o la ley escrita. Al final, la lección del cepo romano no es solo sobre la brutalidad física, sino sobre cómo el poder manipula el miedo para sostenerse, sobre cómo el terror puede ser un arma más letal que cualquier daga. Así, mientras las noches romanas se llenaban de ecos de gritos y plegarias, el cepo seguía allí, recordándonos que la verdadera tortura es la pérdida de la esperanza y que la historia está llena de momentos donde la humanidad eligió mirar hacia otro lado mientras los huesos se rompían y las almas se rendían. La historia del cepo romano es mucho más que la simple narración de un instrumento de tortura. Es una ventana abierta hacia la brutalidad institucionalizada que definió a una época y que, sorprendentemente, sigue resonando en las sombras de nuestro presente. El cepo no era un mero castigo corporal, ni una simple herramienta para silenciar a los disidentes. Era la encarnación palpable de un sistema diseñado para deshumanizar, para fragmentar la esencia misma del individuo y convertirlo en una advertencia pública, en un objeto de espectáculo grotesco y doloroso. Visualiza por un instante esa estructura macabra en tablas pesadas, de madera áspera y a veces astillada, que aprisionaban extremidades y cuello, limitando cada movimiento hasta hacer que el cuerpo se convirtiera en una trampa viviente. Pero no se trataba solo de la inmovilidad física. Los huesos, como enemigos traicioneros, empezaban a quejarse en un coro silencioso de grietas y fracturas, mientras la piel era atrapada sin piedad entre la madera y los clavos, cada segundo una nueva tortura. Y aquí no hay héroes ni justificaciones. El cepo no distinguía entre el ladrón que robaba para sobrevivir y el enemigo político que osaba cuestionar el orden. Ambos recibían la misma sentencia cruel. Ambos se convertían en el centro de un drama macabro que se repetía como una obra sin final. Pero, qué ironía más amarga, que mientras el condenado sufría en carne y hueso, la ley, la justicia romana, brillaba en su inmutabilidad y su aparente perfección. La justicia de Roma era una maquinaria implacable que funcionaba con una precisión aterradora, pero su engranaje más cruel era el miedo, porque el cepo no era solo castigo, era un mensaje grabado en madera y dolor, un mantra silencioso que repetía a la multitud: desobedeceré, y esto será tu destino. Why, la multitud hambrienta de drama y control asistía con una mezcla de morbo y complacencia. Pero no creas que esto era un mero espectáculo para distraer a los ciudadanos. El cepo cumplía una función mucho más profunda y retorcida. Fomentaba la deshumanización colectiva, al convertir al condenado en un mero objeto de castigo y burla. La sociedad romana aprendía a no empatizar, a mirar con indiferencia el sufrimiento ajeno, a aceptar la violencia como un mal necesario y normal. Esta aceptación pasiva era el verdadero triunfo del cepo
y de la tiranía que lo sostenía. Y mientras los huesos se rompían y las lágrimas corrían por rostros descompuestos por el dolor, los gobernantes romanos se sentaban en sus tronos con la seguridad de que la ley había sido cumplida. Sin embargo, la historia no es tan simple como un relato de opresores y oprimidos, porque en medio de la brutalidad, en ese infierno de madera y metal, surgieron historias de resistencia, de humanidad y de dignidad que desafían la crueldad de sus circunstancias. Algunos condenados, con una valentía que raya en lo legendario, lograron transformar su tormento en un acto de desafío silencioso. Una muestra de fuerza que resonó más allá de la madera rota y los huesos quebrados. Eran faros de esperanza en un mar de desesperación, recordatorios de que, incluso en las peores condiciones, la voluntad humana puede resistir y desafiar al poder más absoluto. Pero no nos equivoquemos. Esos actos heroicos no disminuyen el horror del cepo, ni la sangre derramada en su nombre. Más bien, resaltan la paradoja más cruel de esta tortura, que el cuerpo puede ser sometido y destruido, pero el espíritu puede, a veces, volverse más fuerte en la adversidad. Sin embargo, el cepo no solo era un castigo físico y psicológico para el condenado, también era una herramienta política y social indispensable para el control de Roma en una ciudad donde la corrupción, la conspiración y la traición eran moneda corriente. El cepo funcionaba como un recordatorio brutal del precio a pagar por la desobediencia en un mundo sin derechos humanos ni garantías, donde la justicia era una extensión de la voluntad del más fuerte. El cepo aseguraba que el miedo dominara el corazón de la gente y que la sumisión fuera la única respuesta aceptable. Y mientras los años pasaban, el cepo se convirtió en un símbolo ominoso. Una marca indeleble en la historia de la humanidad que aún hoy nos desafía a mirar hacia atrás y preguntarnos cómo la crueldad institucionalizada pudo ser aceptada y normalizada. Nos obliga a cuestionar nuestra propia relación con el poder, la justicia y la humanidad. Porque aunque la tecnología, la cultura y las leyes hayan cambiado, la sombra del cepo romano se extiende sobre nosotros como un recordatorio inquietante de lo que somos capaces de hacer cuando olvidamos que detrás de cada ley y cada castigo hay un ser humano. Y quizás, solo quizás, esa es la verdadera razón por la que el cepo debe permanecer en la memoria colectiva, no para glorificar el horror, sino para advertirnos sobre los límites que jamás debemos cruzar, para que nunca más permitamos que la justicia se convierta en una excusa para la barbarie. Así, mientras el sol se oculta en el horizonte y la noche envuelve las ruinas de Roma, la historia del cepo romano permanece como un susurro oscuro, una lección sangrienta y un grito silencioso que nos invita a no repetir los errores del pasado. Imagina por un momento la escena: una plaza pública en el corazón del Imperio Romano, llena hasta el tope con ciudadanos que van desde el más humilde esclavo hasta el más alto patricio, todos reunidos para presenciar el espectáculo más macabro y revelador de poder absoluto. Allí, en medio de ese circo humano, estaba el cepo romano, esa estructura de madera que más que una herramienta de castigo, era un símbolo de la descomposición moral de una sociedad que había elegido la brutalidad como su forma de orden. El condenado, atrapado en esa prisión de madera y hierro, no era solo un hombre, era una advertencia viviente, un mensaje tallado en hueso y carne para quien se atreviera a desafiar las leyes del imperio. Lo que pocos entienden es que el cepo no solo servía para inmovilizar y humillar, sino para infligir un dolor meticulosamente calculado, un tormento que lentamente deshacía cada articulación, rompía cada hueso, desgarraba cada músculo, con una crueldad que raya en lo sádico. El cuerpo era un campo de batalla donde la tortura ganaba terreno sin prisa, pero sin pausa. Y mientras el condenado se debatía entre gritos ahogados y lágrimas que se mezclaban con la sangre, la multitud,
Lejos de sentir compasión, disfrutaba de un espectáculo que alimentaba su necesidad de control y reafirmaba su sumisión al poder. Este espectáculo macabro era, en esencia, un teatro de la cruz. Down del Estado interpretaba el papel del verdugo y la sociedad, el del cómplice silencioso. Pero lo verdaderamente aterrador no era solo el dolor físico, sino la manera en que el cepo despojaba al individuo de toda dignidad y humanidad. Allí, en la plaza, el condenado se convertía en un objeto, una muñeca rota para el deleite público, despojado de cualquier derecho, condenado a una lenta muerte que no solo destruía su cuerpo, sino también su alma. Y en ese proceso, la justicia romana brillaba con una ironía cruel, pues se jactaba de ser justa y ordenada, mientras permitía que este horror se repitiera sin cesar. ¿Cómo es posible que una civilización que construyó acueductos y templos magníficos permitiera semejante barbarie? La respuesta radica en la política del miedo. Roma sabía que mantener a la población aterrorizada era la forma más efectiva de controlar un imperio tan vasto y diverso. El cepo, con su capacidad para infligir dolor público, se convirtió en un instrumento indispensable para esta tarea, un recordatorio constante de que la obediencia era la única opción si no querías acabar hecho pedazos. Pero no todos aceptaban esta realidad con resignación. A lo largo de la historia, el cepo fue testigo de pequeñas, pero poderosas rebeliones de espíritu. Hubo condenados que, en medio del sufrimiento, encontraron en su dolor la fuerza para desafiar al opresor con miradas fieras, con gritos de resistencia que rompían el silencio impuesto. Estos momentos fugaces de desafío se convirtieron en símbolos de esperanza para quienes aún soñaban con un mundo donde la justicia no fuera sinónimo de tortura. Sin embargo, la maquinaria del poder era implacable, y el cepo siguió cumpliendo su función con precisión despiadada. Y no era solo la tortura física lo que lo hacía efectivo, sino el impacto psicológico que provocaba en toda la comunidad. Saber que cualquiera podía ser el próximo en ser atrapado y desmembrado, que la muerte lenta y pública era el destino reservado para el desobediente, mantenía a la población en un estado constante de miedo y vigilancia, donde la libertad se sacrificaba en el altar de la seguridad. Además, el cepo tenía otro propósito, quizás menos visible, pero igual de perverso, en deshumanizar a los condenados hasta convertirlos en enemigos de la sociedad, sujetos a burla, desprecio y rechazo. Esta estrategia de aislamiento social era tan efectiva que a menudo el castigo físico era solo el comienzo de un sufrimiento, que continuaba mucho después de que las tablas se abrieran. Los sobrevivientes, si es que existían, regresaban a la vida diaria, marcados no solo en el cuerpo sino en el alma, excluidos de una sociedad que prefería olvidar lo ocurrido y silenciar el recuerdo de su propio horror. Por si fuera poco, el cepo romano era un reflejo grotesco de la desigualdad de su tiempo. No todos enfrentaban la misma suerte ante esta tortura. Los más poderosos, con sus conexiones y dinero, rara vez veían su cuerpo atrapado en esas tablas infernales, mientras que los pobres, los esclavos y los rebeldes políticos pagaban el precio más alto. Así, el cepo no solo castigaba el delito, sino que también reforzaba la jerarquía social, recordando a todos quién tenía el poder y quién estaba destinado a sufrir por él. Pero la historia del cepo romano no termina con el fin del imperio. Su legado oscuro se extendió mucho más allá, inspirando métodos de castigo en épocas posteriores y sirviendo como un recordatorio sombrío de cómo el ser humano puede encontrar formas cada vez más crueles de infligir sufrimiento en nombre de la justicia y el orden. Y mientras avanzamos en la historia, desde la Edad Media hasta los tiempos modernos, podemos ver ecos de ese horror en las torturas públicas, en las cárceles,
y en los sistemas judiciales, que a pesar de todo aún luchan por equilibrar la justicia con la humanidad. En última instancia, la historia del cepo romano es una invitación a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la justicia y la crueldad. Nos desafía a mirar hacia atrás con honestidad y valentía, a no cerrar los ojos ante las sombras que han marcado nuestra historia y, sobre todo, a no permitir que esos horrores se repitan bajo nuevas formas. Porque si algo nos enseña el cepo romano, es que la verdadera barbarie no está en la fuerza de un castigo, sino en la indiferencia y la complicidad con el sufrimiento ajeno. Así, mientras la noche cae sobre las ruinas del imperio, el susurro de la madera astillada y los gritos ahogados siguen siendo un eco persistente. Un recordatorio oscuro de que a veces la historia se escribe con huesos rotos y almas desgarradas, y que el precio de la libertad es una lucha constante contra el olvido y la crueldad. La plaza quedó vacía al caer el sol, pero el eco de aquel horror no desapareció. El cepo romano, esa cruel invención que partía huesos y quebraba voluntades, siguió viviendo en la memoria colectiva como una sombra ominosa que nunca se disipa del todo. Mientras el imperio se desmoronaba lentamente bajo su propio peso, la brutalidad de sus castigos era como una marca indeleble en la piel de su civilización, una prueba irrefutable de que el poder absoluto siempre se ejerce con la mano más dura. Y el cepo era la corona macabra de ese reino de terror. Pero, ¿qué pasaba con aquellos que sobrevivían a semejante tormento? Porque sí, en algunos casos, pese a la crueldad extrema, algunos cuerpos resistían el suplicio. Algunos condenados lograban salir de las tablas con huesos astillados, con cicatrices que eran verdaderos mapas de su sufrimiento, pero con la vida intacta. Y aquí viene la ironía más amarga. Estos supervivientes no eran héroes ni mártires, eran objetos de desprecio y miedo. Porque ¿quién querría a alguien que ha sido hecho pedazos literalmente? La sociedad romana, en su sabiduría retorcida, veía en ellos no solo a un hombre quebrado, sino a un recordatorio viviente de la crueldad que podían infligir. Estos sobrevivientes vivían entre susurros y miradas de horror, en el limbo social donde la compasión no existía. La brutalidad del cepo, por tanto, trascendía el castigo físico. Era una herramienta para destruir la identidad, para convertir a un ser humano en un paria, un otro que la sociedad prefería ignorar o expulsar. Y mientras la historia avanza, es imposible no notar cómo esa lógica perversa se repite en distintos lugares y épocas. La historia del cepo romano es un espejo que refleja las peores facetas de la justicia cuando se olvida de la humanidad que debe proteger. Sin embargo, entre tanto horror también existían voces disidentes, aquellos pocos que, desde dentro del sistema, denunciaban la barbarie y abogaban por castigos más humanos, aunque eran minoría, y a menudo, callados con mano dura, representaban la semilla de una ética que siglos después florecería en los derechos humanos modernos. Pero eso, claro, fue mucho después. En su momento, el cepo romano reinaba sin cuestionamientos, un símbolo absoluto de lo que ocurre cuando la ley se convierte en herramienta de opresión y miedo. En definitiva, el cepo romano no solo rompía huesos, rompía vidas, sueños, esperanzas y cualquier rastro de dignidad. Era el látigo de la injusticia y el escarmiento del poder. El recordatorio brutal de que en aquel mundo sobrevivir no era garantía de libertad, sino simplemente un motivo más para seguir sufriendo. Y mientras la noche envuelve esas antiguas plazas, podemos preguntarnos si, a pesar del tiempo transcurrido, no seguimos viendo reflejos de aquel horror en las estructuras de poder actuales. Porque el verdadero problema no está en la madera astillada del cepo, sino en la mentalidad que lo creó y que, de una forma u otra, aún perdura. Y así llegamos al final de esta sombría travesía
por uno de los castigos más brutales que el mundo haya conocido, el cepo romano. Ese invento despiadado que no solo partía huesos, sino que destruía almas y reventaba la esperanza en pedazos. Porque en la historia del cepo no hay heroísmo ni redención, solo el testimonio cruel de un sistema que eligió la tortura pública como idioma universal para gritar su poder absoluto. Cuando pensamos en Roma, nuestra mente evoca columnas majestuosas, conquistas épicas y filosofía profunda, pero pocas veces nos detenemos a mirar el reverso oscuro, ese que está lleno de dolor, miedo y una violencia tan primitiva como sofisticada. El cepo era la manifestación más palpable de ese lado tenebroso, un recordatorio de que la civilización podía ser también una maquinaria perfecta para aplastar cuerpos y voluntades con la frialdad de un cirujano y la brutalidad de un verdugo. Lo peor de todo es que este castigo, lejos de ser un error o una práctica aislada, fue parte fundamental de un entramado social que legitimaba la crueldad como método de control y sumisión. La gente no solo aceptaba este espectáculo, sino que lo exigía. Se alimentaba de la agonía ajena, como si fuera una droga, como si ver a un hombre hecho trizas fuera el único antídoto posible contra el caos y la desobediencia. Y así, entre gritos y astillas de madera, se tejía la gran mentira del orden romano, aunque la justicia podía basarse en el sufrimiento extremo y que la paz social se compraba con sangre y miedo. Pero si algo nos deja esta historia, es una lección profunda y terrible. El poder desmedido es capaz de crear monstruos disfrazados de leyes, y el ser humano, cuando se convierte en juez y verdugo, suele olvidar que detrás de cada castigo hay una vida, una historia y un alma. El cepo romano no solo es una reliquia del pasado, es un espejo que nos obliga a mirar nuestras propias sombras, a cuestionar qué tanto hemos cambiado y qué tanto seguimos siendo prisioneros de ese mismo espíritu cruel. Porque mientras existan estructuras que justifican la violencia en nombre de la justicia, mientras se repitan castigos que humillan y destruyen la sombra del cepo, seguirá acechándonos, recordándonos que el progreso no es una línea recta, sino una batalla constante contra la barbarie que llevamos dentro. Así que la próxima vez que escuches la palabra castigo, piensa en aquel hombre atrapado en esas tablas de madera y hierro. Piensa en sus huesos rotos, en sus gritos ahogados, en la multitud que disfrutaba de su sufrimiento. Y pregúntate, ¿qué hemos aprendido realmente? El cepo romano fue brutal, sí, pero lo más brutal de todo es que fue solo el comienzo de una historia demasiado humana, demasiado oscura, que aún nos invita a reflexionar y sobre todo a no repetirla jamás.